Muy buenas tardes, colegas. Hemos llegado a este segundo encuentro del ciclo de tecnología y hoy contamos con la presencia de una colega matriculada que muchos la conocen, la doctora María Alejandra Reynoso. Y antes de pasar por un poco por todo su recorrido académico, que ahora lo voy a mencionar, me gustaría contarles que esta charla se va a dividir en dos. ¿Sí? Por esta parte vamos a empezar a hablar de cómo vamos a multiplicar nuestra productividad como profesionales de manera inteligente. Y la vamos a comprometer a Alejandra a luego desarrollar en una segunda parte cómo hacer nuestros agentes inteligentes. Entonces, ustedes van a ser, ¿sí?, protagonistas de este compromiso. Y ahora sí, te presento a Alejandra, que sos contadora pública, abogada, con maestría en tributación, una maestría en inteligencia artificial, en economía y ciencias políticas. Tenés varias diplomaturas, entre ellas las de criptoactivos, sos especialista en finanzas, economía, tributación, en derecho civil y comercial, laboral y societario. Sos la cabeza de un estudio contable y jurídico, ¿no? Formás parte de varias de nuestras comisiones, que si bien tenemos 47, Alejandra creo que tiene ya más de media docena en su haber. Es muy activa, no solamente en nuestra institución, sino también en lo que es la participación académica, que llamo también a todos los colegas a formar parte, no solamente de las comisiones, sino también a impulsar estos trabajos académicos que nos enriquece a todos y jerarquiza obviamente la profesión. Y habíamos hablado de esto de la multiplicidad, multiplicar esta productividad nuestra de manera inteligente. Y Alejandra lo que nos va a abordar es una charla totalmente práctica. Por eso, bueno, vamos a tener que ser pacientes. Lo interesante es que al salir en el YouTube del consejo, ustedes van a poder retroceder, adelantar, ¿sí?, y tomar nota de cada uno de estos pasos. Les va a ser muy útil. Y antes de pasar a Alejandra, me gustaría que también Rolando, que es quien coordina todo este ciclo, pueda darles unas palabras. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí, ¿sí? Muchas gracias, Andrea. Bueno, para mí es un placer compartir este momento. Quiero mostrar cuál es la importancia de la presencia de Alejandra para hablarnos de estos temas. Desde el 2022 que apareció ChatGPT, hubo un creciente desarrollo de inteligencia artificial de todo tipo, ya sea para generar imágenes, para generar texto. Nosotros como individuos dentro de la sociedad hemos utilizado un montón de herramientas en ese sentido y ahora nos toca también implementarlo dentro del área profesional. Y aquí es donde aparece un gran potencial de uso de esta herramienta. Entonces, vamos a ver con Alejandra qué podemos mejorar en cuanto a automatización, productividad, agilidad en el trabajo que realizamos diariamente, porque eso nos va a marcar una gran diferencia entre el profesional que utiliza estas herramientas y aquellos que no lo incorporan. Así que invito a todos a prestar mucha atención, a aprender todo lo que se pueda de esta charla y la subsiguiente que también va a ser muy interesante porque ahora viene la era de los agentes de inteligencia artificial. Así que hay que ponerse al tanto rápidamente de todo esto. Adelante, Alejandra, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me alegra estar y ser parte de este ciclo. Como ustedes me conocen y como algunos que me conocen saben, soy una apasionada de la inteligencia artificial, de todos los cambios tecnológicos. Creo que se puede optimizar muchísimo nuestro trabajo complementándolo con la inteligencia artificial. Entonces, me encanta poder contribuir y poder aportar algo a todos los profesionales, a todos los matriculados del consejo. Bueno. Para comenzar, me gustaría que reflexionemos en tres aspectos importantes. Por un lado, tenemos que pensar y analizar en profundidad para qué nos sirve la inteligencia artificial, con qué nos podría ayudar en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra profesión, qué puede hacer por nosotros, cómo podríamos ahorrar tiempo.
Entonces, ahí va a surgir los puntos claves para lo cual vamos a necesitar la inteligencia artificial y ya tenemos un objetivo definido, porque hay tanta información, tantas aplicaciones, tanto software, tantas oportunidades, que a veces nos abrumamos y queremos abarcar todo o hacer todo y terminamos por no hacer nada. Entonces, es importante poner un foco, delinear un plan, determinar nuestros objetivos para poder seguir ese camino. Con la inteligencia artificial podemos resumir, también podemos crear ideas, buscar planes o armar estrategias de marketing para el estudio, poder hacer distintas tareas que en realidad son rutinarias, administrativas o repetitivas, que en realidad no necesitamos hacer nosotros, ¿sí? Pero voy, y en base a esto, al segundo punto, segundo aspecto. Es importante siempre hacer un uso responsable e inteligente de estas herramientas y un uso ético, así como puede resumir, ahorrarnos tiempo, optimizar nuestro trabajo, no nos reemplaza. No reemplaza nuestro juicio profesional, no reemplaza nuestras responsabilidades, no reemplaza nuestro juicio crítico, el pensamiento crítico. Es importante que siempre, cada vez que hacemos intervenir a la inteligencia artificial, verifiquemos lo que está haciendo, controlemos, revisemos las fuentes. Hay que pedirle que no invente información o que siempre remita la biografía o la información utilizada. ¿Sí? Esto es importantísimo y hacemos mucho hincapié, saben, Andrea y Rolando, en la Comisión de Innovación y Tecnología. Y como tercer y último punto, lo que quiero destacar es, a veces, bueno, con toda esta información de los datos, con tantas opciones y tantas alternativas, y que esto nos cuesta hacer foco, bueno, tenemos que integrar todo esto, tanto nuestro objetivo como el uso responsable de inteligencia artificial, como también pensar en el alcance que le queremos dar, ¿sí? ¿Qué información le vamos a compartir? Si vamos a eliminar los datos sensibles, si, por ejemplo, voy a cargar una información y volver a borrarla. Hoy les voy a compartir cómo nosotros podemos avanzar sobre estas líneas desde ChatGPT y Gemini. Pero no solamente avanzar para optimizar nuestro trabajo en estas tareas rutinarias repetitivas, sino que también podemos crear los asistentes personalizados que necesita nuestro estudio. Les voy a compartir pantalla. Así iniciamos. Para este ejercicio, lo que hice fue crear un mail modelo, ¿sí? Lógicamente por cuestiones de información y seguridad y secreto profesional. No podía compartir mi cuenta, así que hice una cuenta de ejemplo, tanto en Gemini como en ChatGPT. Voy a compartir pantalla y ojo, no quiero ser parcial, pero para mí es más amigable y de mayor uso, por ahí de mayor integración, lo que es Gemini frente a ChatGPT por todas las aplicaciones que podemos incorporar con el Workspace. Porque pensemos en el día a día, nosotros usamos más funciones de Google que de OpenAI. Tenemos el Gmail, tenemos Drive, el calendario, Google Maps, Google Flight, ¿por qué no? Hasta los viajes, alojamientos. Es como que todo lo que realizamos lo podemos hacer con funciones o herramientas de Google. Entonces, por eso creo que Gemini se puede explotar mucho más. Incluso es la aplicación gratuita más avanzada en todas estas herramientas. Entonces, ahí nos brinda un plus. Nosotros tenemos más o menos en promedio un IQ de 100 puntos. Gemini en la versión gratuita tiene un IQ de 137. Es mucho, es bastante la diferencia, hace una diferencia y nos presenta grandes oportunidades que podemos aprovechar. También tenemos ChatGPT que, bueno, en la versión 5 que salió recientemente,
Sí, avanzó muchísimo, son 10 puntos más, es un IQ de 147, entonces también es una diferencia, pero la versión paga es la que nos puede ayudar, no la versión gratuita. La versión gratuita es bastante limitada. Me avisan si se puede ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Dale. Bien, yo tengo acá mi cuenta de Gemini y la de ChatGPT. Pensemos, yo por un lado necesito una secretaria, ¿no? En el estudio necesito un asistente que pueda contestar mails sencillos, que pueda agendar mis reuniones, que pueda organizar mi trabajo, que pueda hacer las minutas de las reuniones, que pueda optimizar o marcar los avances de determinado proyecto. Entonces, para eso puedo utilizar la inteligencia artificial. Y acá es donde se pueden hacer la primera diferencia, ¿sí? Para iniciar. Entonces, como ejemplo, yo necesito darle acceso a, para que pueda organizar mi trabajo, organizar mi agenda, necesito darle acceso a Gemini a las distintas aplicaciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir primero a mi mail. Voy a ir a ajustes, ver todos los ajustes y desde esta sección voy a habilitar tanto para que active todas las funciones inteligentes que tiene Google, hasta también habilitar las funciones de Workspace, ¿sí? Para poder complementarlo. Sí o sí tienen que estar habilitadas estas casillas. Si no, no me va a permitir integrar las distintas funciones. También desde la propia aplicación de Gemini, esto es ingreso a Gemini, inicio sección con mi mail de Google. Recuerden que yo le estoy dando acceso a mi mail porque quiero integrar con todas las funciones de Workspace, ¿sí? Y acá vuelvo al punto 3, del que hablamos. Tengo que pensar cuál es el alcance o qué tanto va a abarcar la inteligencia artificial en mi trabajo, qué información le puedo dar, si quiero o no le quiero dar acceso a mi mail, si quiero habilitar una ventana temporal para que no se quede guardado el chat. Esto tanto en ChatGPT como en Gemini. Si yo voy a un nuevo chat, puedo habilitar también el chat temporal. Si configuro las apps conectadas desde todas mis aplicaciones, tanto en YouTube como Google Maps, Google Flights, en sí Gemini, ¿sí? Para eso activo todo mi espacio de Workspace para que tenga acceso. También voy a revisar desde ChatGPT, voy a cerrar esto. Las conexiones que yo voy a hacer, también desde configuración voy a revisar cuáles son las aplicaciones o conexiones que voy a hacer con Gmail, con Google Calendar. Voy a habilitar Drive, por ejemplo, conectar. Me va a hacer iniciar sesión con mi mail para poder darle acceso. Entonces, todo esto tengo que evaluarlo, ¿sí? El alcance que yo le quiero dar. Lo que puedo hacer también es limitar quizás más lo que es el aprendizaje automático o el archivo de información con cada una de las herramientas. Si yo voy a Gemini, desde la configuración puedo determinar la actividad que estoy teniendo dentro de mi usuario, desactivarlo para que no queden registros. Puedo revisar la información personal que tiene sobre mí Gemini. Si no elimino todo, no guardo nada. Puedo revisar toda la información que comparte a terceros para mejorar o compartir información. Lo mismo con ChatGPT. Las conexiones, voy a revisar las conexiones, voy a controlar los datos, si quiero que también se comparta toda esta información para mejorar el modelo. Si voy a gestionar los enlaces compartidos, los puedo eliminar directamente también desde acá. Si quedan archivados los chats, también los puedo eliminar desde esta sección. ¿Sí? Entonces, voy a configurar todos los aspectos para los cuales yo voy a trabajar con la inteligencia artificial, dándole el alcance que
estimo conveniente. Acá le damos acceso a Drive para los ejemplos posteriores. Continuar. Continuar. Entonces, ChatGPT ya está conectado con Gmail, con Google Calendar y con Drive. Ahora, si yo tuviera la versión gratuita, en aplicaciones y conexiones solamente me aparecen las conexiones genéricas, con Booking, con Canvas, Coursera. No lo puedo conectar como hice recién con Gmail, Google y Drive, ¿sí? Entonces, en este caso, yo estoy usando ChatGPT 5 versión paga para poder comparar lo que son las funciones avanzadas, como le dije, que son las más completas en Gemini en su versión gratuita, con las mismas aplicaciones y oportunidades que tengo en ChatGPT, pero ya no es la versión gratuita, sino es la versión paga. Bien, entonces, una vez que yo ya le estoy dando mi acceso a todo mi workspace, he configurado el alcance que le quiero brindar, puedo empezar a manejar los distintos casos sobre los cuales quiero programar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero le voy a decir tanto a Gemini como a ChatGPT que guarde la información de que tengo un estudio contable en Argentina. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque quiero que todas las respuestas las tenga en cuenta en base a esta información, que siempre responda considerando que tengo un estudio jurídico contable o jurídico contable en Argentina, ¿sí? Entonces me va a indicar, puedo ir a ajustes y revisar la información que tiene guardada sobre mí. Si quiero sacarla, en un momento me arrepentí de indicarle esa información, la elimino. Le puedo indicar también que mi oficina está en la Valle 166. Esto lo puse como un ejemplo a los fines prácticos. Lo mismo voy a hacer con ChatGPT. Le voy a hacer que guarde esa información también en su memoria, de manera que todos los chats y ejemplos que realice los haga en base a esa información. Bien, entonces, una vez configurado ya puedo empezar a trabajar. Y yo necesito una secretaria. ¿Para qué voy a necesitar una secretaria? Bueno, necesito controlar qué clientes pagaron, por ejemplo, qué otros clientes deben y que cree un mail para ese cliente. Entonces, voy a hacer una nueva conversación y le voy a indicar el prompt. Y acá es lo importante, como decía André, marcar cómo se le habla a la inteligencia artificial, la instrucción que yo le voy a dar. Y esa instrucción es el prompt, es lo que llamamos prompt, ¿sí? Por su traducción al inglés. En este prompt yo tengo que incorporar tanto el rol, lo tengo que indicar quién va a ser un asistente personal ejecutivo. Le tengo que brindar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que gestione la cobranza. ¿Cuál es la tarea específica que quiero que realice? Bueno, que se comunique con los clientes que no están pagando los honorarios del estudio. Le tengo que indicar cómo quiero los datos, cómo le voy a brindar los datos y cómo voy a querer esos datos como resultado, ¿sí? El formato de salida. Y por último, el tono, que sea profesional, orientado a determinado resultado, que sea amable, que sea quizás en un tono más académico, eso lo voy a evaluar. Uno lo que puede hacer es también establecer reglas memotécnicas, ¿no? Para recordar estos datos, porque quizás estamos en apuro y no podemos decir cuáles eran o volver a revisar. Bueno, a mí me gustan las cifras CRAFT, que significan, sería la C de contexto, la R de rol, la F de formato, la A, perdón, de la acción, ¿sí? El resultado que quiero, el objetivo, la tarea que le estoy dando. La F del formato, sí que sea en un tono profesional, en un tono académico, en un tono amable. Y T es el tono que le quiero dar a ese mensaje o si quiero agregar algo adicional a esa tarea que le estoy brindando, ¿sí? Entonces, ahora le pido a mi secretaria virtual que me haga un mail para esta persona que no me está pagando, ¿sí? Y que le indique de forma muy amable que ya se venció el 5 de noviembre, estamos a 6, entonces identifica automáticamente que fue ayer y hasta incluso le brinda los datos de la cuenta bancaria, ¿sí? Todos estos datos son inventados y ficticios, no crean que es real el CBU ni siquiera el alias de Mercado Pago. Bien.
yo le podría indicar que analice, por ejemplo, si le comparto el CRM, le podría pedir que revise todas las cuentas o compartirla incluso desde Drive, CRM clientes, revisar qué otro cliente, la deuda. Honorarios y que me arme el mail. Lo mismo va a ser para chat, ¿sí? Le puedo compartir también desde Drive el CRM, ¿sí? O se lo puedo adjuntar. Y si voy a revisar, me va a indicar, bueno, que también este cliente que es ficticio, lógicamente, también debe los honorarios mensuales por la liquidación de IVA, ingreso bruto del periodo octubre. Entonces, también arma el mail para recordarlo. Y que vence incluso el 31 de octubre. ¿Sí? Esto me facilita un montón la tarea. ¿Cuánto tardaría yo en ir a buscar, en revisar, en ver, buscar la factura, buscar el pago, buscar la factura y los pagos de cada cliente? Imagínense si tenemos varios clientes. Nos tomaría muchísimo tiempo, entonces nos está ahorrando mi tiempo. Ahora, yo cada vez que necesito mi secretaria, tendría que indicarle en el prompt que actúe como mi secretaria, que adopte el rol de secretaria o de asistente personal ejecutivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitarnos ese tiempo? Porque realmente nos va a llevar tiempo cada vez que necesitemos una tarea, decirle que actúe en el rol de secretaria y también resulta engorroso. No, entonces lo que puedo hacer es directamente crear mi asistente personalizado. ¿Cómo hago para crear mi asistente personalizado? Bueno, desde las gemas de Gemini y desde los GPT en ChatGPT, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer ese asistente personalizado? Bueno, dijimos que tenemos que tener en cuenta los puntos importantes para un prompt. Esta comunicación que tengo que hacer con la IA, porque tiene que ser efectivo. Yo necesito que cumpla esa tarea, que llegue a ese resultado, no que esté dando vueltas, que me vuelva a pedir información, que no sepa buscar el archivo, que no sepa cómo armar el mail, qué tono adoptar. Entonces, necesito que realmente ese prompt pueda llegar al resultado que yo necesito. Entonces, por eso es que tengo que pensar en estas reglas que hablábamos en Craft, en las reglas mnemotécnicas o cualquier otra que utilice para recordarlo. O directamente lo que podemos hacer es también tener un asistente de prompt. O sea, la misma IA nos da la solución para todo. Entonces, a la propia IA le voy a decir que necesito que me cree una gema, un gem o gema en español, que sea un superagente que me genere prompts brutales, que sean totalmente potentes, que realmente me ayuden a mejorar la productividad, a sacarme trabajo, a ahorrar ese tiempo, que sean eficientes, completos para mi estudio contable, siempre teniendo en cuenta que es mi estudio contable. Y que me cree toda esa estructura, ¿sí? Entonces, voy a revisar y acá me da la estructura para mi superagente. Me indica todo el rol, que cumpla acá con todo lo que necesito, el conocimiento que preciso, cómo tiene que ser la interacción. Entonces, me indica así, el próximo paso, 5 prompts iniciales. Y le voy a decir, no, no, era solo el prompt para un superagente. Y lo mismo le voy a pedir a Chat. Y me da el prompt directamente para que copie y pegue exactamente como necesito copiar y pegar. ChatGPT.
y también. Entonces, voy a copiar mi prompt y voy a ir a crear mi gema. Descubrir gema, nueva gema. Y en esta gema le voy a insertar el prompt exacto como me lo armó la IA. Y le voy a poner un nombre. La instrucción, le tengo que decir que actúa como un superagente que voy a necesitar para mi estudio jurídico. Y además, encima le puedo adjuntar archivos. La instrucción exactamente como me la dio la inteligencia artificial. O incluso le podría indicar, sos un super para mi estudio contable. Y lo que hago es pedirles directamente a la IA que mejore ese prompt, incluso de la propia IA, ¿sí? Le puedo aclarar que lo haga en español, mantenga en inglés, ¿sí? Y acá adjunto los archivos. Y acá, y esto quiero destacar, puedo hacer, seguramente habrán escuchado hablar de NotebookLM, puedo incluso integrar y aprovechar estas otras herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es NotebookLM? NotebookLM es también un asistente de inteligencia artificial donde el cual yo puedo ir creando cuadernos por cada tema, por cada investigación que realice, podría generar un expediente, un legajo de cada cliente, los expedientes de los juicios, las carpetas de los contribuyentes. Entonces vamos a ingresar a la cuenta creada para crear mi cuaderno directamente. Inicio sesión desde el mail, esto siempre según el alcance que le quiero dar. Creo mi cuaderno y ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que el propio NotebookLM arme todos los archivos que yo voy a utilizar como backup para mi superagente. ¿Por qué? Porque NotebookLM busca todas las fuentes en la red veraces existentes sobre tal información que le pido que investigue, que descubra, que agregue. O le puedo agregar yo también archivos que tengo, no sé, por ejemplo, de la maestría de inteligencia artificial, de la materia de prompt engineer, que adjunte la bibliografía. O le puedo copiar y insertar texto. Vamos a ver. Y de esta forma, la diferencia que voy a tener con Gemini, con ChatGPT, porque también podría haber armado mi instructivo para adjuntar a mi asistente desde Gemini o ChatGPT, pero la diferencia va a estar desde que NotebookLM se va a limitar a estas fuentes que yo estoy corroborando, solicitando, adjuntando o transcribiendo. Le voy a pedir y siempre voy a ir desde lo general a lo particular. Y por cada investigación que realice, esto en la versión gratuita, me va a brindar 10 fuentes y le puedo ir agregando más fuentes, hasta 50 fuentes. Puedo incluir más, pero la realidad es que por la ventana de contexto, es decir, la memoria que tiene esta inteligencia artificial, no va a poder dar todas al mismo tiempo. Si tuviéramos la versión paga, sería distinto. Entonces le voy a pedir primero que investigue los fundamentos de ingeniería de prompt y el porqué para los profesionales, cómo hacerlos efectivos y poderosos. Enviar. Entonces me va a buscar todas las fuentes que me lleven a esto. Y me trae las primeras 10 fuentes, de las cuales me permite revisar. Voy a controlar, siempre con este uso ético y responsable, no se olviden, y voy a ser reiterativa con esto, de toda la información que puedo utilizar. Y así voy revisando una a una. La que no me sirva, se deselecciona y no se importa, ¿sí? En este caso controlamos todas y estamos de acuerdo con esas fuentes. Y ahora voy a añadir una capa todavía más específica. Le voy a decir que descubra los usos de ChatGPT y Gemini en el sector contable y de ciencias económicas. Y lo mismo, una vez que me traiga las 10 fuentes de esta segunda etapa, voy a revisar cada una
y determinar cuál. Reviso, si están todas ok, las importo. Y ahora le voy a pedir como tercer paso, añadir. Recuerden que yo puedo agregar un enlace, no sé, por ejemplo, el enlace de la ley, no hace falta que la guarde como PDF o que la tenga que guardar como un archivo para poder importar. Eso sí, aclaro, no acepta archivos Word, PPT, tienen que ser sí o sí en PDF o TXT. O si se trata de audio MP3 o los enlaces directamente de YouTube, ¿sí? Que puedo ingresar. Puedo directamente copiar y pegar el texto en esta sección. Entonces, le voy a pedir, investigue cuál es mejor, si Gemini o ChatGPT, para el sector contable. Y así, se nota cómo voy haciendo por capas, o sea, de lo más general a lo más particular. Y nuevamente voy a revisar las fuentes y controlar. Y lo que tiene de bueno también Notebook LM, que esto queda guardado como si fuera mi cuaderno de apuntes, que ha guardado toda esta información. Entonces, yo cada vez que necesite o necesite volver a revisar sobre esta aplicación, voy a volver al cuaderno y le voy a decir cuáles eran los puntos importantes para un prompt efectivo, eh, indicar si el siguiente ejemplo es un buen ejemplo de prompt efectivo. Le puedo ir a hacer preguntas, ir interactuando. Incluso vamos a ver que puede hacer distintos tipos de resúmenes, mapas mentales, cuestionarios, hasta tarjetas didácticas. Es bastante, encima la plataforma es bastante amigable y incluye, puedo configurar también el idioma, incluso también los resúmenes de audios pueden ser en español, los videos también pueden ser en español, que es una modificación reciente porque hasta hace no muy poco los resúmenes de video eran solamente en idioma inglés. Y una vez que tengo toda esta información, una vez revisada, controlada, voy a poder armar mi manual, ¿sí? Entonces le voy a pedir que con toda esa información cree un manual completo de prompting y su aplicación para un estudio contable. Y una vez que me arme el manual, puedo guardar la nota. ¿Por qué voy a guardar la nota? Bueno, para que quede esa información, también para poder descargarla, para poder analizarla. Y me trae en segundos mi manual completo. También guardo la nota, ¿por qué? Porque si yo necesito salir de Notebook LM y ingresar otro día, no va a estar la nota, se vuelve a reiniciar. Si la guardo, sí queda la nota. Incluso esa misma nota la puedo guardar como fuente también para que me quede en el historial, convertir en fuente. Y desde acá puedo hacer el resumen de audio, el resumen de video, incluso un mapa mental para poder entender mejor cómo son las relaciones, eh, cómo integrar o cómo se enlaza un concepto con otro. Incluso también, como les decía antes, tarjetas didácticas o cuestionarios. Y desde la configuración yo puedo cambiar el idioma de salida. Puede ser predeterminado o directamente en español. Si voy al mapa mental, van a ver que es muy amigable a la vista y que también es interactivo, me va indicando cómo se entrelaza y qué es la idea generativa, por qué lo utilizamos, cuáles son los beneficios. Puedo hacer tareas generales contables, análisis de datos financieros, evaluación de riesgo, auditoría avanzada, y cuáles son los puntos principales del prompt, esta instrucción, esta forma de hablarle a la inteligencia artificial. Por eso toda esta información me sirve y yo la puedo descargar directamente al mapa mental, ¿sí? Lo mismo también puedo descargar este manual que acabo de hacer con la inteligencia artificial.
Alejandra, es importante recalcar que es gratuito esta funcionalidad. Así que es muy potente y además no alucina como los modelos de lenguaje generativo, lo cual es muy interesante para análisis certero de todo tipo de documentación. Muchas veces la parte normativa, ¿no? Permite Exactamente. análisis muy interesantes. Y Muy interesante. el límite son, ¿cuántos archivos eran? ¿50, algo así, la versión gratuita? ¿Te Lo que acordás? usted decía, claro, en realidad para Notebook LM, o sea, la versión gratuita me permite crear hasta 100 cuadernos con 50 fuentes de cada cuaderno. Ahí está. Serían más o menos, para tener una idea, porque se basan en token, que no son específicamente palabras, pero más o menos son 500.000 tokens. Lo que pasa es que también me da un límite diario de consultas. Yo puedo hacer hasta 50 consultas por el chat o generar, por Claro. ejemplo, audios, pero con la versión paga los límites aumentan. ¿Por qué? Porque yo puedo generar hasta 500 cuadernos, o sea, son 5 veces más, con 300 fuentes por cuaderno, o sea, muchísimo, muchísimo. Y puedo hacer incluso 500 consultas diarias, o sea, es increíble. Y Es puedes generar increíble. Sí. hasta 20 audios por día, ¿no? Es tremendo, es tremendo. O sea, es una diferencia enorme, pero yo les digo, lo uso bastante y con la versión gratuita estoy bien. Eso después lo valora cada uno según el uso que le brinda, ¿no? O, por ejemplo, si empieza a realizar podcast, porque como le decía, también puede hacer este resumen de audio. ¿Saben que el alfabeto hawaiano tiene solo 12 Y le letras? puedo Es increíble. Sí, poquísimas. cambiar Y con la eso, fíjate, logran velocidad. expresar un idioma entero, historias, ideas súper complejas. Y lo que es increíble es el resumen de video, que lo haga encima agradable a la vista. Hola a muy todos. claro. En el análisis de hoy, nos vamos a meter de lleno en cómo dominar el arte de comunicarnos con la inteligencia artificial para de verdad sacarle todo el jugo. Y lo puedo Y es que descargar. esa Ahí es lo puedo justamente la hacer. promesa de la IA hoy en día, ¿no? Es como Es increíble, es increíble. Y es precisamente estos archivos que yo le voy a adjuntar a la inteligencia artificial. Desde acá. También lo puedo agregar desde Drive, lo puedo subir. Y Alejandra, es interesante decir que creo que en el tiempo que vos estuviste hablando, estuvo procesando esa información y te dio el resultado de ese podcast, que pasaste un pedacito, y el video, ¿no? O sea, es como una forma nueva de analizar la información, de estudiar, de sintetizar grandes volúmenes de información. Eh, Creo que ambos sugerimos que utilicen esta herramienta. No sé, Andrea, vos también lo usaste, ¿no? Sí, yo lo Es, uso muy a menudo. Lo que sí sugiero que cuando hacen los videos o cuando se arma, ¿no? Un poco el texto, siempre supervisemos, porque me ha ocurrido en muchas, pero en muchas oportunidades que hay partes que focaliza y desarrolla, por más que uno le da la instrucción de que se limite, ¿no? A la fuente que le estamos brindando, pero toma las fuentes, ¿sí? Pero le hace hincapié en algún punto que considera que dentro del macro es más importante. Entonces, en esa instrucción sugiero primero que focalicemos nosotros, ¿sí? Y por otra parte, que revisemos. Siempre la supervisión es fundamental, porque en esto tenemos ya fallos en la justicia argentina, a nivel mundial, a nivel profesional sabemos que también existen multas a nivel internacional por no realizar la supervisión completa. Entonces, lo remarco porque parece magia, pero Ujú. son lenguajes que se entrenan, ¿sí? Y nosotros, si queremos recibir, ¿no? Una información precisa, tenemos que dar instrucciones y fuentes precisas. Entonces, remarco esto porque ahí tenemos, ¿no, Alejandra, varios puntos que siempre manejamos a nivel ético y esto nos vino a facilitar. Por eso esta herramienta es tan fundamental la que estás mostrando. y es importante resaltar esto. Fíjate vos que nosotros seguimos siendo necesarios. Es importante conocer del tema cuando usamos la herramienta y utilizamos ese tipo de fuentes, porque es ahí donde vamos a sacar mayor provecho, ¿no?
Así que Exacto. creo que resaltando estos aspectos me parece importante tener en cuenta. Te dejamos continuar, Alejandra, Sí, por porque si no supuesto. Sí, es muy interrumpimos interesante demasiado. todo lo que venís armando. Gracias. Adelante. De nada, no, por favor. Entonces, ya que tenemos hemos creado nuestro super agente de prompt, le pido que armar un prompt. Y se llame Elena. ¿Por qué le voy a dar un nombre? Sí. Porque también cuando yo abro, puedo ingresar directamente desde las gemas o desde los GPT a mi asistente. O puedo directamente iniciar una conversación y decirle, Elena, hacer tal cosa. Entonces Elena, con todo su módulo ya configurado, con todas estas, asumiendo el rol de secretaria, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, lo que voy a hacer es copiar, directamente me brinda exactamente el prompt tal cual lo tengo que copiar para mi gema. Lo mismo en ChatGPT, voy a explorar, voy a crear mi GPT, me sería mi asistente personal o secretaria, y acá hago hincapié de vuelta, estamos en la versión paga de ChatGPT, porque si es la versión gratuita, yo no puedo crear mis propios GPT, mis propios asistentes. Solamente puedo utilizar aquellos que ya están creados desde el software, ¿sí? Entonces, aclaro, y por esto siempre hago esta distinción con Gemini, la versión más actualizada en la versión gratuita, porque en el caso de Gemini está en la versión gratuita. Entonces, le envío el prompt para que cree el mismo prompt que me generó la propia inteligencia artificial, para que cree mi asistente personal, con lo que necesito, se va actualizando mi GPT, vamos a aceptar. Y como ven, desde las gemas, acá ya tengo mi secretaria. También en Gemini puedo usar directamente aquellos que están creados o prediseñados por Google, por el propio software, como el caso del Productive Planner. O sea, si quiero optimizar, por ejemplo, que cada mañana me cree un flujo de trabajo para optimizar mi trabajo, le puedo pedir que me cree un plan y un calendario para mis tareas de hoy. O sea, incluso las programadas también me pueden servir, ¿sí? En este caso, lo que yo les quiero mostrar y lo que hace la diferencia, sí, conservar. Lo que hace la diferencia es tener mis propios asistentes personalizados para que directamente no esté todo el tiempo, actúa en el rol de secretaria, actúa en el rol de asistente contable, actúa en el rol de asistente impositivo, de asistente laboral. Entonces, ya directamente tengo mi asistente. Bien. Pero bueno, aclaro que también tenemos estas opciones. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con otros casos directos ya desde mi asistente. Y le voy a indicar ahora a mi secretaria, a Elena, que desde Google Calendar me agende un evento mañana. Y acá es importante revisar lo que yo hice. Arrobé la aplicación de Workspace que necesito, calendario. Si no se remarca en negrita, no lo está tomando. Sí o sí tengo que ver que esté remarcado en negrita para que lo tome. Entonces le voy a decir que cree un evento mañana a las 6 p.m. llamado Comisión de Innovación y Tecnología y que agregue en la ubicación la dirección del Consejo Profesional. Entonces ahora Elena crea mi evento. ¿Y qué es lo que pasa? Acá me está detectando que tengo un conflicto de agenda, que tengo otro evento mañana a las 6 de la tarde. A ver, vamos a ir a nuestro calendario y voy a revisar capacitación de las últimas novedades.
y efectivamente no me agenda este evento porque tengo otro evento predeterminado. Entonces lo que hace es me brinda 3 bloques. O sea, pensemos en el alcance de esto. No solamente es que me puede agendar directamente mis reuniones, los eventos que tengo, organizar mi agenda, sino que además detecta si tengo otros eventos que puedan generar un conflicto. Y encima, no solamente piensa todo esto, sino que me brinda otras opciones, ¿sí? Ah, porque le puse hoy. Bien, entonces analiza todo esto y ¿qué fue? En segundos, o sea, es increíble, en segundos analiza todo esto. Así que le voy a pedir, mira, ya ni siquiera arrobando el calendario, que organice mi agenda, que tengo una reunión con el cliente Juan Pérez el martes a las 10 a.m. en tal lugar y tengo un llamado con el equipo de marketing a las 3 p.m. virtual. Como mi secretaria, tiene que pensar y analizar todo esto que le estoy diciendo. Lo mismo para ChatGPT, que creo mi asistente, que solamente puedo acceder yo, lo puedo habilitar para que otras personas puedan acceder y acá hace una diferencia porque puede ser que me lo comparta a mí, que no tengo, que Romina me lo comparta a mí, que no tengo la versión paga. Entonces, en este caso puedo, por un vacío técnico, podemos decir, que me permita también tener mi GPT personalizado, mi secretaria, sin tener yo la versión paga. ¿Por qué? Porque esta persona que sí tiene la versión paga me está compartiendo el enlace. Entonces, genero mi GPT. Y acá vemos los resultados de mi secretaria virtual en Gemini, donde me indica que me agendó estos 2 eventos, ni siquiera tuve que robar calendar, y en este caso no detectó ningún otro evento que genere un conflicto, y están directamente en mi calendario. Encima le dije el martes, o sea, automáticamente detecta que tiene que ser el próximo martes, que hoy estamos a 6 de noviembre y que el próximo martes va a ser el 11 de noviembre. Y encima tiene la ubicación. Y me da el link directo de la reunión con Juan Pérez para que yo pueda revisar que efectivamente lo agendó. Y en la dirección que le di directamente, ni siquiera tuve que robar el Google Calendar, encima me brinda el acceso directo. Para controlar, acá está la llamada virtual con el equipo de marketing. En este caso directamente me arroba la oficina principal, que es en la Valle 166, porque le indiqué que era virtual. Y también tiene guardada la información dónde es la oficina. ¿Qué puedo hacer ahora? Necesito también que me indique cuáles son los temas a tratar, ¿no? O que me resuma. Bueno, desde Google Task, ya desde las tareas, le puedo pedir que me haga un checklist de los temas a tratar. Y desde Google Task me hace un checklist, revisa, como tiene acceso a mi workspace, cuáles son los temas tratados con Juan Pérez, que son los puntos pendientes de la llamada con marketing, me determina la agenda y los objetivos a revisar, y ya está mi tarea también en Google Task con el acceso directo para que yo pueda corroborar. O podría ir directamente desde Google Task, desde mi Gmail. Entonces ya puedo visualizar. E incluso le puedo pedir a Google Keep, no es solamente, que no es solo que yo puedo hacerle un checklist de los temas a tratar, sino que también me permite organizar, crear, compartir notas, listas, puedo incluir fotos, audios, dibujos o herramientas para establecer recordatorios, colaborar con otros de mi equipo. Agregar, ¿no? Juan Pérez y el equipo de marketing.
Entonces, desde Google Keep le pido que arme las notas para Juan Pérez y el equipo de marketing. Entonces, voy desde mi Gmail, los del acceso directo, y voy a revisar, acá tengo las notas, tanto el equipo de marketing como de Juan Pérez. Y hasta me hace un recordatorio del equipo de marketing y de Juan Pérez. Si yo voy a la sección específica de equipo, puedo revisar el recordatorio para cuando está programado, el 10 de noviembre a las 13, ¿por qué? Porque cuando tenía la reunión con Juan Pérez. Abro el calendario. El recordatorio del equipo de marketing. El 10 de noviembre a las 13, porque con el equipo de marketing tengo la reunión a las 3 p.m. ¿Sí? Entonces me va haciendo el recordatorio. Lo mismo con Juan Pérez, voy a revisar el 10 de noviembre a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque sabe que al día siguiente tengo la reunión con Juan Pérez. O sea, va haciendo los recordatorios a medida que se aproxima la, eh, el evento, ¿sí? O sea, es increíble. En segundos yo puedo con mi propia secretaria virtual crear estos eventos. Si yo le indico a mi GPT, también a mi secretaria virtual, GPT le pido que cree un evento también para poder agendar, por ejemplo, la reunión de mañana. Lo que no tiene ChatGPT es Google Task, Google Calendar, Google Keep. Y me pide el acceso a mi calendario. Entonces voy a aplicaciones y conexiones y voy a revisar que efectivamente tenga el acceso y está conectado. ¿Sí? ¿Quiere cargar un segundo? Sí, por favor. Ahora que corroboramos que está conectado, que lo incluya. ¿Sí? Pero incluso así ChatGPT va tardando para crear el evento. Con Gemini fue mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si bien ChatGPT tiene incorporado ciertas funciones de Google, no es lo mismo que el propio Google, que ya está más integrado y más acelerado con todo lo que es Workspace. ¿Bien? Pensemos, bueno, veamos otros ejemplos. No sé ustedes, pero a mí me pasa que a veces los clientes envían los gastos anotados de forma manuscrita, una foto de los gastos. Y uno dice, pero pará, tengo que no solamente cargarlo al sistema, sino crear el Excel, pasar los datos, copiar y pegarlo de la imagen. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿Cuánto tiempo nos llevaría hacer todo eso? Muchísimo, cuando es una tarea sencilla. Entonces, directamente le puedo pedir a mi secretaria que extraiga los datos de esa imagen. Y directamente me extrae los datos. Ingresos, la beca 1.500, el sueldo 6.800. Exactamente como está la nota.
Y si yo le pido a Elena también que ChatGPT que extraiga los datos de la tabla, me lo puede transcribir también de forma rápida, quizás de forma más amigable a la vista, y los puedo copiar directamente para pegarlo en mi Excel. Y en este caso, la diferencia que hay con Gemini es que Gemini, como todo lo que es Drive y los Google Sheets son de Google, yo directamente lo puedo exportar desde la propia aplicación a un Excel. Entonces ya me queda el Excel, no tengo que copiar y pegar en un Excel, directamente me queda la tabla. ¿Sí? Lo mismo si el cliente pide, me manda los comprobantes, el boleto de compraventa, la factura de Desur, el débito de X gasto, el ticket del súper, el recibo de sueldo, le puedo pedir a Gemini que arme ¿Qué una tan tabla. exacta es la lectura de manuscrito, por ejemplo? Es muy exacta. Si nosotros revisamos esta transcripción, por ejemplo, no se pagó de mercancía. Voy y reviso acá pago de mercancía, tal cual como lo dice, incluso interpreta la letra y detecta el monto, 1.392. 1.392, exacto. Y acá revisa cada uno de los comprobantes y en segundo también me arma la tabla. Y también la puedo exportar directamente a una hoja de cálculo. Lo mismo podría hacer con ChatGPT. Adjuntarle los archivos. En la versión gratuita me limitaría la cantidad de archivos. Y que me arme la tabla. Desde Gemini, como dijimos, la puedo exportar directamente. Desde los Google Sheets e incluso puedo usar Gemini desde el propio Google Sheet. Le puedo decir crear un gráfico de la tabla. O sea, directamente exportando este cuadro a Google Sheets, puedo usar Gemini desde el propio archivo y puedo previsualizar, me gusta cómo queda el gráfico y lo inserto. Y esto en segundos. La limitación con ChatGPT es que me arme el cuadro, pero está listo para copiarlo. No lo puedo exportar y hacer el consecuente gráfico. Sí, lo que hizo OpenAI para avanzar en esto y para no quedarse atrás es que uno puede agregar las extensiones o los complementos de ChatGPT en el Google Sheets. Para poder también trabajarlo. Y en este caso tengo que buscar, no, para Sheets, para no quedarse atrás. Y tengo que instalarlo. Tiene que ser sí o sí el que es For Sheets and Docs, para que pueda leer también, por ejemplo, los archivos de Word que yo genero en el Drive. Y lo instalo de forma gratuita, todo esto para poder competir. Volver a cargar, creo que estoy teniendo problemas. Y una vez que inicio sesión con mi mail, confirmo el acceso, ya lo puedo trabajar directamente desde la extensión.
Entonces lo abro, habilito las funciones de GPT, ¿sí? Y puedo empezar a usar las funciones o pedirle, por ejemplo, que también me inserte un gráfico, pero la diferencia es que yo desde el propio ChatGPT no lo puedo hacer, ¿sí? O sea, igual es una solución y fue bastante rápida la respuesta. Bien. ¿Qué otras tareas le puedo dar a mi secretaria virtual? Le puedo pedir que cree una imagen para esta charla, le puedo pedir que haga una infografía, por ejemplo, eh, de la investigación que realizamos. La investigación que hicimos al inicio desde Notebook LM, ¿eh? Y una vez que se adjunta el documento, lo va procesando y me crea la infografía. Y si le pido que me arme la imagen para la charla, nos da esta opción, que es bastante realista, bastante amigable a la vista. Incluso le puedo aclarar que necesito que la imagen sea súper realista, que sea más tecnológica. Lo mismo con ChatGPT. Puedo decir, "Fijar una imagen". Y vamos a nuestra infografía. Incluso la podemos compartir. Podemos ver que hace, que toma los conceptos clave, nos explica qué es la inteligencia artificial, hasta los compara para que sea más entendible. Nos dice, bueno, los datos son como los ingredientes de una receta, el algoritmo es la receta, el modelo que voy a usar es el plato terminado y listo, los parámetros que le ingreso son los condimentos para ese plato, y la ventana de texto es el tamaño del plato, la memoria. Me lo relaciona con la ciencia del dato, con Machine Learning, con el Deep Learning, y cómo se conecta todo esto, me hace la conexión, la ciencia del dato, los algoritmos del Machine Learning, el modelo, y la comparación que le había pedido, cuál era mejor, ChatGPT o Gemini. Y bueno, me indica que ChatGPT sería excelente para la creatividad, escribir textos largos, explicar temas complejos o conversar de forma natural, y Gemini es ideal para obtener información actualizada, ¿sí? Acá está comparando las versiones gratuitas de ambos, porque la versión paga de ChatGPT sí está actualizada por Internet, y que me permite lo que le decía, estas conexiones con Workspace en su totalidad. ChatGPT me permite, pero con ciertas aplicaciones, con Gmail, con Google Calendar y con Drive, nada más. Y me hace un resumen muy, muy amigable, ¿sí? Y en segundos. ChatGPT acá me hizo una imagen más realista y más tecnológica. Me sigue gustando más la de que avanzó bastante en todo lo que es material audiovisual. Bien. También le puedo pedir directamente a mi secretaria virtual, voy a mi asistente de nuevo, puedo fijarla para que siempre aparezca en el menú inicial, si no voy a descubrir gemas y busco el asistente que necesito. Y le puedo pedir que, por ejemplo, cree un informe de trabajo para mí todos los días. O le puedo pedir que resuma las noticias
del boletín oficial. Le puedo agregar incluso el link del boletín oficial. Esto es indistinto. Hay uno para corroborarlo. Y directamente se lo agrega. Que no sean designaciones, renuncias, todos los días a las 3:39, 40 PM. Y yo le pido también a Elena que todos los días programe un resumen del boletín oficial. El resultado es el siguiente. En Gemini ya me genera la acción programada para todos los días hacer un resumen del boletín oficial, 15:40, ¿sí? Yo la puedo pausar, la puedo modificar o la puedo revisar, o incluso, no sé, si no recuerdo cuáles son las acciones programadas que hice en Gemini, puedo ir desde configuración a acciones programadas. Y todos los días, este es el flujo de trabajo que creamos con el asistente de productividad, y acá el que creamos recién con las noticias del boletín oficial. Y todos los días a las 3:40 de la tarde me va a resumir las noticias del boletín oficial. Y esto creo que es importantísimo porque en nuestra profesión constantemente salen actualizaciones, tenemos modificaciones, hay que estar revisando. ¿Y cuánto tiempo nos toma? Muchísimo tiempo. Entonces, esto nos ahorra todo ese tiempo. Ahí te voy a hacer una consulta, Ale. Sí, Cuando haces la programación del boletín oficial, vos ahí le aclarás y lo redirigís en la programación a lo que es primera sección, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? En el tema de normativa, ahí está perfecto. En el caso, hago como un paréntesis, ¿no? Ya que estamos en la programación, nosotros tenemos en la tercera sección la parte de compras, entonces podríamos estar atentos a licitaciones, a movimientos que a nivel, nosotros como profesionales, quiero decir esto, te suma a aquellos que están, colegas que están con los clientes, que están en búsqueda incluso, que antes tenían esa herramienta que les daba el boletín oficial, que eran las alertas, ahora ya lo tenemos acá programado, porque podemos colocar estas secciones que tiene el boletín oficial. Hago este ejemplo porque más allá de lo que se necesita a nivel normativo, se puede dar otro uso a nuestra asistente, ¿no? A esta secretaria que es multitasking. completamente, completamente. O enfocarla o asignarla a otras tareas que agreguen mayor valor. ¿Sí? Sí, 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 totalmente. Es increíble. Incluso ya como son las 3:40, me mandó el resumen. Y así lo puedo especificar aún más, que no incluya capital humano, que sean solamente las disposiciones, resoluciones generales de ARCA. Puedo agregar también todo lo que sean, no sé, novedades de REPAR, los fallos de la jurisprudencia de determinado tema. O sea, incluso se puede todavía personalizar más. Ujú. Y acá está el resumen de Gemini. El tiempo que te ahorra, ¿no? Muchas de estas tareas son diarias, repetitivas, que agregan muy poco valor al trabajo del profesional y la verdad que te libera para hacer trabajos de mayor importancia, por ahí de atención al cliente, ¿no? Que a veces uno se olvida en la vorágine diaria. Me parece que Completamente. son muy, muy buenos ejemplos estos, Alejandro, para mostrarnos cuál es el beneficio de utilizar estas herramientas para un contador, un licenciado en administración, o cualquiera que tenga clientes y tenga que tener un constante trabajo operativo para hacer la tarea diaria. Así que
Te felicito por haber elegido muy buenos aspectos. Bien, Completamente. también para las inversiones, supongo también, así como lee este diario, puede leer otro de inversiones, también como para la toma de decisiones, ajustes de precios, varias después que te alimente, esto te ayude a alimentar otros dashboards, ¿no? Con KPI que necesita el colega, es muy interesante. Completamente, completamente. Y incluso le puedo pedir que, por ejemplo, todos los días me informe sobre la cotización del dólar o que me resuma las 10 noticias más importantes de inteligencia artificial o me resuma las 10 noticias más importantes del mercado de capitales. Sí, o sea, no sé, a ver, tengo tantas opciones de acuerdo también a lo que yo necesito, lo que me facilita, esto que decía, ¿no? Como primer punto al iniciar, de pensar en qué realmente nos puede ayudar en nuestro estudio, según nuestras condiciones, nuestro contexto, nuestra situación, la inteligencia artificial. O sea, podemos pensar en muchísimos casos. También podrías tener un agente por cada una de las particularidades de tus clientes o de las áreas, sectores donde se desarrollan. Completamente, completamente. Y Muy voy con personalizado lo puedes hacer. Ujú. muy Realmente se personal. ajusta a cualquier característica del usuario, ¿no? Completamente. Incluso le puedo pedir, sea mi secretaria, sea mi asistente contable, mi asistente impositivo, que, por ejemplo, me resuma un mail con el informe de ganancias. ¿Por qué? Porque ahora estoy limitada de tiempo, no puedo revisar, tengo la reunión con un cliente. Lo mismo le puedo pedir a ChatGPT y lo que va a hacer es va a buscar ese informe de ganancias, ni siquiera le tuve que dar el link, no le tuve que adjuntar el mail, el artículo, el archivo, el informe que hicimos, directamente me indica que se envió el informe por el estudio el 18 de agosto y cuáles eran los puntos claves. Así, en segundos. En segundos, Alejandra, pensemos. vos mostraste esto de manera muy fluida, de manera muy fácil, pero ¿cuál es la curva de aprendizaje para tener esta facilidad en el acceso a la herramienta? ¿Cuánto tiempo te llevó utilizarlo de esta forma? Bueno, lo que yo hice, bueno, armé unas estadísticas para ver realmente cuánto tiempo podía ahorrar y también los costos en el estudio, ¿no? Claro. En general, más o menos más del 60% del tiempo estoy ahorrando con la inteligencia artificial y lo mismo en costos, o sea, es increíble. Incluso hice un análisis detallado, por ejemplo, con lo que es mi secretaria, me ahorra 2 horas a 5 horas por día, porque pensemos que hace una secretaria. Responder las consultas rutinarias, agendar las reuniones, organizar nuestro trabajo. Ahora vamos a resumir los mails, resumir los informes, armar las presentaciones, que también se lo podemos pedir. Le puedo pedir también que haga la minuta de determinada reunión. Eh, Vale la pena el esfuerzo de Vale la implementarlo y pena, aprender, vale ¿no? la pena. Y uno, según el costo, el ahorro de tiempo que tenga, puede llegar a ahorrarse, y esto, aclaro, ¿no? Es particular de cada uno. Pero en mi caso, estoy ahorrando, son más o menos $30.000 por año. Y Wow. todavía con potencial mayor, porque incluso se puede personalizar más o se pueden utilizar agentes inteligentes como hablaba Andrea al inicio y que va a quedar para otra charla. O sea, es increíble, o sea, con un potencial todavía mayor. No, Queda un no, panorama. es tremendo. Ya estamos terminando, supongo, ¿no? Ya estamos terminando exactamente lo que quería mostrar. O sea, no es solamente la secretaria, yo, por ejemplo, puedo generar y le puedo pedir a mi super prompt que me cree, por ejemplo, un asistente contable, ¿no? Esto que decíamos, bueno, no solamente necesito que mi secretaria, tener una secretaria que me pueda resumir, sino también voy a necesitar un asistente contable. Y en este caso yo puedo acelerar o reducir las tareas de todos los asistentes junior. ¿Sí? Aclaro, porque tampoco es que vamos a pedirle un nivel de análisis de un senior. Bien.
pero por ejemplo, puedo tener un asistente contable junior ya totalmente digitalizado. Y a este asistente contable le puedo pedir, por ejemplo, que procese cierta, no sé, se me ocurre iniciar chat. Esto tanto en Gemini como en ChatGPT. Le indico, por ejemplo, que procese la información que tengo, no sé, las compras y hago una imputación según el plan de cuentas. ¿Que esto cuánto tiempo me llevaría? Tengo que revisar cada uno de los comprobantes, ver que cada una de las compras, buscar el quit del cliente, ver cuál es la actividad o revisar y imputarlo al centro de costo. El centro de costo tiene que pasar al plan de cuentas, tengo que buscar el número del plan de cuentas. Acá directamente en segundos mi asistente contable me indica el concepto del gasto, el código de la cuenta contable y la cuenta de imputación con el monto neto. Y hasta incluso le puedo pedir que haga un borrador del resumen del IVA. Tengo una reunión con un cliente, necesito revisar rápido, necesito un panorama rápido o por lo menos determinar la posición de IVA antes que cierre el mes. Y acá estoy revisando que ya directamente me está dando un saldo a pagar. Entonces tengo que hablar con el cliente para ver y poder hacer una planificación fiscal eficiente. Me indica el saldo a pagar es tanto y hasta me da una explicación de cada una de las alícuotas que calculó según el servicio o producto. Es increíble para que yo pueda hacer este control, que en este caso los intereses por préstamo están justificados, hasta me da la legislación, porque yo personalicé el PROM para que incluso me dé la legislación, o sea, para que siempre revise fuentes oficiales, fuentes verídicas, información veraz, ¿sí? Para reducir al máximo lo que sea el margen de alucinaciones y que encima me indique cuál es la legislación o la fuente para que yo pueda corroborar. Si voy al artículo 7 de la ley de IVA, veo que están las exenciones. Si voy al inciso H, reviso que son las prestaciones y colocaciones comprendidas en el artículo 21, inciso 3, y del punto apartado 16, las colocaciones y prestaciones financieras. Y efectivamente tenía acá los intereses por préstamo bancario. O sea, es increíble, increíble. En segundos. Le puedo decir, por ejemplo, no sé si les pasó también con las liquidaciones impositivas, a veces los clientes descargaban los reportes de Ualá para las declaraciones juradas anuales y son inentendibles y tienen un montón de conceptos y llevan muchísimo tiempo. Entonces le puedo pedir directamente a la inteligencia artificial que me calcule los intereses. Y esto, bueno, siempre controlando, ¿no? Y en segundos me calcula cuál es el monto de los intereses de ese archivo. Y no tengo que estar línea por línea, si les comparto el archivo y se los abro. Puedo ver que tendría que estar sumando cada uno de estos conceptos para poder determinar el monto mensual. Es una locura y son 17 páginas. ¿Cuánto tiempo me llevaría eso? Muchísimo, muchísimo. Y no agrega valor a mi trabajo, no hace una diferencia. Entonces, es tremendo. Así también le puedo pedir, por ejemplo, que haga conciliación bancaria. ¿Cuánto tiempo nos lleva hacer una conciliación bancaria? Y es un proceso muy engorroso. Directamente se lo puedo pedir a la inteligencia artificial. Y en ese caso, Alejandra, ¿cómo manejan el tema de la parte, en la parte de sensibilidad de datos? Bueno, en este caso creé clientes ficticios, ¿no? Pero uno tiene que determinar cuál es el alcance o el acceso que le voy a dar a la inteligencia artificial. Podría borrar, por ejemplo, la razón social y el quit, podría solamente compartir cierta información o habilitar conversaciones temporales para que no quede grabada la conversación y borrando los archivos de las actividades que voy realizando, pero si nos ponemos a pensar, ya cuando el cliente nos comparte, y esto lo que lo habíamos hablado en una de las reuniones de la comisión con ustedes de innovación y tecnología, de
ya toda la información la tenemos digitalizada, la tenemos en la nube, así cuando el cliente nos envía por mail, cuando se lo mandamos por mail, cuando lo subimos al sistema, cuando lo descargamos del sistema, cuando lo guardamos en Drive, lo tenemos en la nube. Entonces, también pensar en eso, ¿no? Claro, sí, más que nada en la seguridad de la protección de datos personales y la responsabilidad como profesionales, porque hay algo muy interesante, ¿no? Que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Que el 75% de las empresas están vulneradas, están en una situación de vulnerabilidad porque los empleados cargan en estas plataformas abiertas, ¿sí? En forma también que utilizan free, los datos de las empresas. Entonces, información sensible que van cargando en ese desconocimiento, y ahí está un tema de fuga de información, ¿sí? Que es muy importante por los datos que son sensibles. Entonces, lo traigo acá también, como ya que estamos conversando, como los cuidados que tenemos que tener. En la parametrización, vos siempre comentás qué datos se tienen que guardar, qué datos no se tienen que guardar, ¿sí? Y en el uso responsable. Lo hiciste hincapié apenas comenzaste con la charla, y creo que este es el momento ideal como para reforzarlo, ¿no? Cuidado con los datos que cargamos, porque esa información queda en la nube. Entonces, Es parte del criterio profesional, ¿no? Ahí uno tiene que ser criterioso. sí, Este, totalmente. Pero utilizar el también servicio pago también te da cierta seguridad, no usar el gratuito para guardar información importante o analizarlo. hablo Este, también en el uso que Para nosotros hacemos reforzar. dentro del estudio, cómo capacitamos a nuestros dependientes, ¿sí? tal ¿Qué cual. política, cómo escribimos esa política para poder hacer este uso, ¿sí? O sea, hago este Totalmente. paréntesis para ponerle también este contexto ético y de buen uso, ¿no? Completamente. Muy oportuno, muy oportuno. Muy oportuno, es así, es así. Y pensar también, ¿no? Y que también tenemos las herramientas para poder reforzar todavía más esa seguridad. Pero Total. claro, mira, Ujú, es muy rápido, el tiempo que nos ahorra, ujú, y sobre todas las cosas, como bien decís, haciendo un buen uso, el ahorro económico que esto causa, ¿no? También hay un enamoramiento de todas estas herramientas, y yo creo que tenemos que poner, ¿no? Los pros y los contras. Vos hiciste como una mención durante tu charla, bueno, que cómo las distintas herramientas te van facilitando, ¿no? Y también el reparo que hay que tener. Pero también sostengo que todo esto son herramientas, y como toda herramienta tenés que saber utilizarlas ujú. para poder. Bueno, ella Y en todo momento habló verificar. de hacer un control, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. Antes, durante y después. O sea, no es como que hay que confiar plenamente porque no deja de ser inteligencia artificial generativa. O sea, no, ujú. no es una hoja de cálculo, que antes teníamos cierta certeza de cómo se realizaba. En este Exactamente. caso, bueno, hay que hacerlo con criterio, pero es tan Ujú, poderoso que una vez ujú. que lo Y utilizas siempre realmente, sí, no hay vuelta atrás, ¿eh? Esto es lo completamente. importante. Y considerando también esto que hablábamos al inicio, ¿no? No nos reemplaza, por favor, No, no, no. no asume nuestra responsabilidad, no nos reemplaza nuestro juicio, nuestro pensamiento crítico, nuestro juicio profesional, nuestro análisis, ¿sí? Siempre nos puede ahorrar tiempo, maximizar nuestra productividad, pero es esto, ¿no? Como bien remarcaban, el uso ético y responsable. Ya estamos con el tiempo cumplido. Yo no sé, ¿hay algo más para cerrar como idea de concepto o querés decir algo como consejo final a los matriculados nuestros que nos están viendo? Como consejo final es esto, o sea, nosotros podemos personalizarlo de distintas maneras, hasta incluso podría tener un asistente impositivo para separarlo de lo que sea la contabilidad de la auditoría, podría incluso tener un asistente laboral o un asistente de nómina para controlar específicamente todo lo que da la liquidación de sueldos, controlar los contratos, hacer un borrador de contratos para no iniciar de cero, poder hacer las comunicaciones al personal por X cambio, los recordatorios de presentar el CIRADIG,
revisar, no sé, los cálculos o hacer una posición también de ingresos brutos, una proyección, poder armar una presentación, un resumen ejecutivo o un análisis más agradable a la vista para presentar a la junta directiva, a la comisión, a los administradores, al cliente o un potencial cliente, sobre todo este análisis que nosotros realicemos o de nuestro trabajo, de las planillas que nosotros también trabajamos, pero siempre controlando y revisando todo, ¿sí? O sea, las posibilidades, la realidad es que son múltiples en distintas disciplinas, en distintas áreas, distintos sectores, distintas tareas, según nuestras necesidades, nuestro contexto y nuestra situación, repito, pero también tenemos que pensar el alcance que le voy a dar, cómo lo voy a armar, cómo lo voy a personalizar y qué información también le voy a compartir, ¿no? Porque es mucho, mucho, muchas oportunidades, muchas ventajas que nos puede presentar. Como decía Rolando, es tan potente, tiene, a ver, tantas ventajas, pero bueno, también tenemos que reflexionar, ser juiciosos, hacer siempre un uso ético y responsable. Maravilloso, la verdad que has dado como un panorama y un pantallazo y una introducción, ¿no? Porque volvemos a esto. A vos hablaba Rolando de la curva de aprendizaje y has estado durante mucho tiempo perfeccionándote, ¿sí? Los que conocemos tu trayectoria, has invertido no solamente a nivel económico, sino tiempo en desarrollo, en perfeccionarte, en cómo hablarle y darle las instrucciones, ¿no? A este famoso prompt. Y hacer un uso responsable, que no es solamente como muchos juegan, ¿no? A promptear en la IA. Yo creo que todo lo que nosotros estamos incorporando en todas estas plataformas, en todos estos modelos, además de quedar en la red, es una huella que estamos dejando, una huella digital, ¿sí? Que estamos dejando a la humanidad, sobre todo a nivel profesional. Vamos a enfocarlo a nivel profesional. Y en este buen uso y en esta incorporación es cómo vamos a utilizar esta herramienta. Esto que hoy existe, ¿no? Porque sabemos que las renovaciones vienen cada vez más rápidas y que sería útil mantener y sostener, por lo menos aprender una herramienta a que funcione, cómo funciona y luego seguir incorporando estas como pequeñas aprendizajes en la cadena de la blockchain, bueno, así a nivel de las distintas herramientas. Me encantó cuando hiciste la comparación de decir, bueno, a ver, vamos a ver OpenAI, qué resultado me da. A ver, vamos a utilizar NoteLM. Bueno, a ver qué resultado me está dando, ¿sí? Y así, porque nos está mostrando 4 o 5, pero sabemos que se pueden utilizar tantas como existan en el mercado, ¿no? No hablamos acá de las IA chinas que también son muy interesantes y que nos facilitan y otros motores, ¿no? Como Grok, etcétera. Pero los resultados de Gemini yo creo que son mejores porque se combina con todas las herramientas que ya estamos de por sí utilizando. Entonces, Es un factor importante, exactamente, porque ya es un mismo ecosistema, la misma plataforma y ahí potenciamos mucho más lo que podemos obtener como resultado. Si les parece, vamos cerrando, no es una despedida definitiva porque vamos a continuar después con el tema de la gente de inteligencia artificial, pero a mí me gustaría dejar como mensaje final, empiecen a probar si no lo hicieron, hay un montón de servicios gratuitos, diferentes plataformas, ya dos mostró Alejandra con bastante precisión, ejemplos muy interesantes, y no hay que tenerle miedo, hay que ingresar en este escenario y usarlo. Y estamos a disposición, inclusive desde la comisión, para intercambiar y para sumarse si quieren a nuestras actividades para aprender más todavía. Así que si les parece, nos despedimos ahora y hasta la próxima. Gracias por la presencia de todos ustedes, gracias Alejandra, gracias Andrea como siempre y nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.